un gusto estar aquí y sobre todo analizar en este caso los países que más censuran a la prensa, que en realidad son 10 los que cuenta el Comité para la Protección de los Periodistas, pero podríamos decir que siempre ha habido un intento gubernamental en todos los órdenes y en todos los sistemas políticos de controlar la agenda de la prensa. Esta es una realidad. Quien puede ser millonario es quien tiene el diario de mañana, y ese diario de mañana evidentemente los poderes, sean gubernamentales, en algunos casos sean privados también, lo quisieran tener justamente para sacar una ventaja comparativa con respecto a esto. Los informes de libertad de expresión en general surgen de los mismos países, son los mismos países los que lo elaboran, y a través de denuncias y a través de hechos concretos, como pueden ser desde persecuciones hasta amenazas y, en el peor de los casos, crímenes, evidentemente de ahí se desarrollan y se hace una lista que evidentemente puede tener diferencias. Es decir, cuando hablamos de Eritrea, por ejemplo, como el país que más censura la prensa, estamos hablando de persecuciones, estamos hablando de amenazas, y estamos hablando sobre todo de periodistas detenidos que no han sido sometidos a un juicio justo. Y por ahí pasa lo que deriva de la censura, más allá de la censura misma de medios de comunicación manejados solamente por los gobiernos y demás, como el caso de Corea del Norte, como podría ser el caso de Cuba, aunque hoy podemos escuchar por fortuna voces disidentes, voces que no entonan el libreto oficial. Pero en estos casos sí hay un manejo oficial de los medios de comunicación, ese manejo oficial, incluso en muchos casos, digamos que se persigue a los mismos periodistas supuestamente oficialistas, justamente para impartir esto que se llama la autocensura, que para un periodista no hay nada peor que exista. ¿Por qué? Porque no solo influye la autocensura en el periodista mismo, sino también en su propia familia. No hay que separar al periodista de su entorno, familia, amigos y demás. Son ellos mismos los que a veces se involucran en los temas y dicen, bueno, pará de investigar tal cosa porque te puede pasar lo que le pasó a tal o cual, y sobre todo si es vecino. Esto lo podemos percibir en América Latina, es una realidad. Hace muy poquito mataron a Gleison Carvalho, un periodista brasileño que estaba en la radio, digamos, estaba transmitiendo su programa de radio, lo llamaban el amigo, porque transmitía normalmente denuncias de corrupción y la gente se acercaba a él. Entraron 2 sicarios y lo mataron. No es un caso extraño en América Latina. En Argentina, en cierto modo, vivimos en un limbo, gracias a Dios. Tenemos como caso emblemático el caso de José Luis Cabezas. Pero si vamos a Paraguay, desde 1991 vivimos con la impunidad del caso Santiago Leguizamón. A Santiago lo mataron en el límite entre Paraguay y Brasil. En ese momento, digamos que estaba involucrado hasta el gobierno de Paraguay, el general Rodríguez, después del derrocamiento de Stroessner. Es el caso emblemático, lo mataron el Día del Periodista, el 26 de marzo, el Día del Periodista paraguayo. Y estamos en año 2015 y todavía no ha sido resuelto, no ha sido esclarecido. La viuda por primera vez se atrevió a hablar, después del miedo que le provocó esto, se atrevió a hablar hace unos 5 años más o menos. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y allí quedó inclusive el resarcimiento lógico y normal que debería tener un Estado, más allá del gobierno que lo represente. Eso tampoco existió. Y la mayoría de estos casos tampoco existen. Y si vamos a entrar a desglosar y qué importancia tiene un periodista más que un médico, y bueno, no es una defensa corporativa, sino que estamos hablando de una parte importantísima de la libertad y sobre todo de la sociedad, un derecho que tiene la sociedad a informarse, a formarse, a entretenerse y en cierto modo acceder a esa información que si no fuera por el periodismo estaría vedada. Hay un libro que se escribió en los años 80 que se llamaba El Complot, se puede conseguir todavía, de Irving Wallace. Ese libro
yo siempre lo recuerdo, porque resulta que se trata del dueño de un diario de Nueva York que se llama Record, y el dueño de ese diario se muere. Le deja en herencia el diario al hijo y le dice en el testamento que para acceder al diario y a su amante, además una mujer hermosa y mucho más joven que el padre, debía vender más de 1 millón de ejemplares. El hijo, digamos que no tenía mucha alternativa, no sabía qué hacer, y en ese momento decide, con un consejo editorial, contratar una banda terrorista en el exterior. Estamos hablando de los años 80, olvídense de internet, olvídense de toda la tecnología que tenemos hoy, redes sociales y demás. Esa banda terrorista en el exterior cometía atentados todos los días y normalmente mataba a un norteamericano. El Récord empezó a tener justamente un récord de primicias, es decir, todos los días tenía en su portada, recordemos que en los años 80 había que esperar al día siguiente para enterarse de lo que pasaba. Bueno, tenía en su portada todos los días este atentado. Dentro de la redacción empieza a haber un tufillo, digamos, una desconfianza con respecto a lo que está pasando, y una periodista muy joven investiga el caso y, bueno, finalmente ahí viene la novela, que la chica es la que descubre que su propio jefe estaba involucrado en estos atentados terroristas. Esto es año 1980. La pregunta es, ¿podría suceder hoy? Yo creo que no. Y creo que no justamente primero porque las fronteras son un poquito más abiertas, bastante más abiertas. Ha habido un cambio de paradigma a partir de la caída del muro de Berlín, que evidentemente se fue multiplicando a lo largo de los años. Y segundo, porque hoy la tecnología no es la que manda, no es la que impera, pero sí es la que en cierto modo puede decirse que pone las cosas en su lugar. Hoy fíjense que las primicias o los primeros adelantos llegan en forma simultánea a la redacción y al público. Es decir, hoy aquello de lo que se hablaba en forma abstracta en otros años, la opinión pública, hoy es parte participante, digamos, hoy es parte importante en la elaboración de las mismas noticias. Hoy pueden dar inclusive o demostrar el interés que puede haber en determinado tema o en otro. Y esto tiene un costado negativo, podría ser. El costado negativo es que el periodista a veces se ve condicionado por las redes sociales, por las opiniones previas, digamos. No es una censura previa, pero es un condicionamiento previo. Y tiene su gran ventaja. Y la gran ventaja es que ya es casi imposible, salvo, se me ocurre decir Corea del Norte por conocerlo y por saber que es un país sellado a cal y canto prácticamente. Bueno, en otros países yo creo que es prácticamente imposible que pasen cosas sin que nadie se entere o sin que haya una proclamación pública de aquello que sucede. El hecho más reciente, para no hacer historia desde la evolución del telégrafo en 1844, la aparición de las primeras agencias de noticias en esos años justamente, los vuelos comerciales a mediados del siglo XX, la televisión y demás, hasta llegar a las redes sociales. Pero el hecho concreto, o el más significativo de los últimos años, ha sido la primavera árabe. Allí, digamos que ha habido mucho simbolismo, además de estas protestas que, salvo en Túnez, en los otros países no dieron el resultado esperado. Y Túnez hoy está bajo el acecho justamente de atentados terroristas, pero lo que les quiero decir es que el uso se ha dado sobre todo en Egipto, y allí en Egipto, que podría haber sido un país sellado a cal y canto, hubo un gerente o un ex gerente de Google justamente que fue el que comandó las protestas desde las redes sociales. Cuando hacemos el listado de los países donde se censura la prensa, evidentemente intentos de censura va a haber siempre, en todos lados, justamente por ese intento de controlar la gente y por esa puja que en algún caso hasta es saludable entre la prensa y el poder. Pero de ahí a llegar a la censura previa
hay un paso muy grande. En el caso de la primavera árabe estamos hablando de países absolutamente desestabilizados por las protestas populares, por las represiones de parte de monarquías y de parte de gobiernos autoritarios. En casos de países democráticos, en muchos casos podemos hablar de, digamos, casos aislados. Yo les hablaba de Paraguay, yo les hablaba de Brasil, les puedo hablar de México hoy, con 5 periodistas de Veracruz asesinados en las últimas semanas, y todo esto, ¿qué repercute? Bueno, además de la muerte, por supuesto, de las lamentables pérdidas de los periodistas y de la falta de asunción del Estado de su propia responsabilidad en preservar la vida y la libertad justamente de informar, esto repercute en la autocensura, en lo que hacen los otros periodistas. Y estamos hablando de países que ustedes podrían decir, bueno, pero fíjense, Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudita, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán, China, Myanmar, la ex Birmania y Cuba. Podemos decir que no es novedad que pase esto en estos países. No es novedad. Pero ¿y qué pasa si yo les digo que el Pentágono trata como espías a los corresponsales de guerra? Estamos hablando de los Estados Unidos. Estados Unidos que en su momento, 1991, Guerra del Golfo, le da una única autorización a un solo periodista para cubrir esa guerra, que era Peter Arnett de CNN. Con una laptop por primera vez se cubrió una guerra. En ese momento Bush, que era el presidente, el papá de W, que era el presidente, le dijo a los que le traían los informes del Pentágono, no me traigan más nada porque estoy viéndolo por CNN. Es decir, estaba viendo esa imagen, si algunos recuerdan, era verde. Era una imagen verde de la guerra, se veían los misiles y demás. Ese mismo Pentágono que imparte cursos para corresponsales de guerra, de lo que yo fui parte. Y esos cursos uno termina haciendo algo que se llama embedded, es decir, algo así como incrustado. Esa es la traducción. Y la traducción de incrustado significa que uno avanza con las tropas de ellos, uno no se puede salir de ahí y uno tiene una sola visión del asunto. La visión es la que está viendo con los soldados americanos o de la coalición. Esto pasa por el Pentágono y el Pentágono hoy dice básicamente que serán tratados como espías los corresponsales de guerra en caso de que difundan determinadas informaciones que afecten al interés nacional. Es realmente una gran contradicción. Es realmente una gran contradicción en un país que se precia justamente de su libertad, pero por otro lado restringe la libertad de informar al permitir solamente que se avance con el uniforme de ellos y con las formaciones de ellos. Me voy al otro extremo, China. China detuvo a 15.000 internautas por poner en peligro la seguridad. Son los dos extremos, es decir, esto no es que está de un lado ni del otro, pero es una realidad. A mí me tocó ir a China en el año 97 con la Casa Blanca y me acuerdo que en ese año, digamos que estaba en pleno auge el caso Lewinsky. Bueno, de una forma increíble, increíblemente veloz, metieron presos a 10.000 periodistas que habían tenido algo que ver con publicaciones sobre el caso Lewinsky. La mayoría inocentes, culpa y cargo, porque todo lo que hacían eran las repercusiones internacionales de lo que pasaba. Y así todo, en un país de 1.380 millones de habitantes, retiraron de todos los kioscos de diarios y revistas y demás, toda publicación que tuviera que ver con Lewinsky, esto por el caso Clinton. En un estado totalitario, estas cosas pasan y uno piensa en qué dimensión pueden llegar a ocurrir. Bueno, esta es la dimensión de lo que ocurre en China, pero también hay que tener en cuenta lo que ocurre en los Estados Unidos, porque al fin y al cabo es lo que se decanta. Es decir, cuando buscamos no les digo un espejo, pero sí cuando buscamos ejemplos, caso Watergate y demás, y perros guardianes de la democracia y todo eso, y decimos, bueno, este es el horizonte que buscamos, normalmente apuntamos hacia Washington, pero por ahí nos desviamos. Y hay factores que nos hacen desviar también. Este es uno. Otro, el caso de Julian Assange, ha cambiado el periodismo y ha cambiado la diplomacia, creo yo, desde Wikileaks. Porque lo de Wikileaks antes era más o menos era heroico conseguir un papel desclasificado, inclusive después de hacer el trámite,
conseguir un papel desclasificado del Departamento de Estado, y más de la envergadura de estos que se han desclasificado, primero 250.000 y por supuesto hay muchísimos más. Eso por un lado, que ha cambiado, ya les digo, inclusive hasta el trato entre los diplomáticos y los periodistas, por desconfianza, sobre todo de los diplomáticos norteamericanos. Eso por un lado. Y por el otro lado es el caso Edward Snowden, que yo lo dejo siempre a consideración porque hay dos visiones del asunto. Una biblioteca, media biblioteca, dice que es un traidor, porque este hombre trabajaba para los servicios de seguridad, de la CIA o contratistas de la CIA y demás, y de repente revela determinada información clasificada. Pero hay otra media biblioteca que dice que este hombre es un héroe. ¿Por qué? Porque justamente ha hecho cambiar hasta la ley patriota, aquella que instauró Bush para espiar a todo el mundo en forma indiscriminada. Y del caso Snowden hay un punto que me parece que es vital, y es no solo ver al espía por el espía mismo, sino al espía en función de negocios. Es el caso de Dilma Rousseff en Brasil. Cuando Dilma anula su viaje o cancela su viaje a Estados Unidos, no lo hace porque le ficharon el teléfono o porque le leyeron los correos electrónicos, sino porque de repente se dio cuenta de que se habían metido en cuentas que tenían que ver con licitaciones en Brasil. Y esto evidentemente es una ventaja comparativa para aquel que compró la información, que evidentemente se la ha comprado a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, y para ganar una licitación. Entonces, aquí viene el otro punto, y quizá lo que une todo. Muchas veces la censura no tiene que ver solamente con la posición ideológica o política de una persona. Octavio Paz decía que es peor la ceguera ideológica que la ceguera biológica. Y en esto también habría que ver bien de qué hablamos cuando hablamos de censura. Cuando hablamos de censura también hablamos de negocios. Todo medio de comunicación es un negocio que habla de negocios. Y muchas veces esos negocios son interrumpidos, y para ser interrumpidos hay un chivo expiatorio. El chivo expiatorio puede ser un periodista. Detrás de eso, lamentablemente, un periodista que puede ser amenazado, que puede ser censurado, que puede ser detenido, que puede ser detenido y no sometido a un juicio justo, como ocurre en todos esos países que les mencioné. Estamos hablando de chivos expiatorios, mosquitas en el viento, frente a poderes de mucha mayor magnitud. Lo importante en esto es solamente tener conciencia de que acallar la voz de un periodista en muchos casos es acallar a la propia sociedad, y esto por supuesto va a ir siempre en detrimento de valores tan importantes, o el valor más importante que es la libertad para todos nosotros. Muchas gracias.